Hola a todos y a todas, por acá nuevamente en un nuevo audio video para compartirles sobre un nuevo tema que espero sea de bien, de bendición y edificación para su vivir. En esta ocasión les quiero compartir cómo he titulado este audio video La palabra. Desde el principio de la creación, todo fue creado a causa de la palabra. Todo fue hecho a causa de la palabra y todo lo que existe se ha seguido formando y dando a través de la palabra. Por medio de la palabra, los seres humanos se entienden, se sienten identificados, comparten todas las cosas de la existencia y es la forma de expresarnos como seres humanos. Como venía compartiendo desde el audio número 33, que hay diferentes expresiones artísticas que el niño desde pequeño manifiesta, o el niño o la niña, cuando empieza a crecer, manifiesta expresiones artísticas y que hay que identificar cuáles son sus expresiones, porque también de ello radican los talentos y donde se puede observar qué talentos tienen los niños y las niñas desde que están pequeños. Entonces es para los seres humanos necesario empezar a comunicarse a través de la palabra. Los bebés hacen ciertos sonidos cuando empiezan a tener ese desarrollo para poder hacer sonidos que van tomando y van aprendiendo a través de lo que escuchan para hacerse entender, ¿no? De la misma manera también encontramos que los animales tienen formas de hacerse entender, pero lo que los diferencia de los animales a los seres humanos pues son las palabras, porque los seres humanos son los únicos capaces de expresarse por medio de palabras. Y visto desde este enfoque, hay que tener en cuenta que cuando el ser humano quiere expresar sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, sus ideas, sus creencias, sus necesidades, lo hace a través de la palabra. Entonces, como la palabra es una forma de comunicarse, es tan importante saber cómo se da esa comunicación. Asimismo, como he venido compartiendo cómo se da el diálogo entre los seres humanos y que es tan importante, también las palabras son básicas para lo que se quiera transmitir, el mensaje que se quiera dar a entender por medio de la palabra. Y por estas razones es, como les he venido hablando también, supremamente importante saberse comunicar, saberse expresar, pero también informarse de una manera adecuada de todo lo que necesitan transmitirle a otros por medio de su palabra, por medio de lo que se habla y lo que se dialoga. Como entre los seres humanos es necesario dialogar, comunicarse, expresarse, establecer un diálogo, ¿cierto? Entonces de tal manera también hay que tener claro lo que se quiera decir, basado también en conocimientos que se indaguen, que se investiguen y no solamente hablar por hablar. Dios mismo nos habla de la importancia de tener en cuenta la palabra porque por la misma creación fue hecha a través de Él por medio de su palabra. Y asimismo por eso nos dejó su palabra que está escrita, ¿cierto? A Él no se le ocurrió dejarnos mensajes o dibujitos de otras maneras o a través de otras expresiones, ¿cierto? Sino a Él se le ocurrió dejarnos fue su palabra y Él sabía por qué. Y cuando vemos a través del tiempo después del Creador, vemos que cuando Jesús vino a la tierra, también lo hizo diciendo palabras. O sea, todo lo que Él expresaba
para dar a entender cómo se sanaban, cómo se restauraban, cómo los liberaban, cómo podían crecer de una manera espiritualmente hablando como personas dentro de su alma y alimentar su ser, y esa alma que se lleva adentro lo tenían que hacer por medio de su palabra. Y todas las formas que él usó para expresarse a los demás y hacerles entender todo lo que tenían que tener en cuenta en este mundo para poder como seres humanos entenderse, era por medio de la palabra. Entonces así las cosas, y en ese orden de ideas que estoy compartiéndoles sobre la relación que hay de la palabra y el ser humano y la importancia de ella, entonces asimismo quiero compartirles sobre también lo importante que es cuando quieres expresar algo, como su misma palabra lo dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que se hable debe tener en cuenta que si se escucha y si salió de la boca de alguien es porque asimismo está su corazón. Entonces no se requiere de mucho para saber cómo está el corazón de cada ser humano, dependiendo sus palabras, dependiendo sus expresiones verbales. Como les compartía de las expresiones necesarias de un niño o de una niña cuando está en crecimiento y cuando necesita expresar todo lo que lleva dentro de su ser, en ese momento dentro de su mente, de lo que ha percibido, y realiza ciertas expresiones artísticas, y ya se llaman artísticas porque va expresando todo lo que es como ser a través de un escrito. De la misma manera, si en los escritos que están las palabras y que empiezan con símbolos, asimismo también está la palabra dicha para hablarse, ¿no? O hecha para hablarse. Entonces encontramos por eso la importancia de leer, que siempre les recomiendo, que es tan importante leer para poder comprender a los demás y ser comprendido. Porque quizás los seres humanos quieren expresar cosas que los demás no les interpretan. ¿Por qué? Porque hay algunos que manejan unas palabras técnicas que aún otros no interpretan esas palabras técnicas. Entonces nuestro lenguaje como seres humanos tenemos que procurar siempre que sea el que llegue a todo público. Llámese a los niños, llámese a los jóvenes, llámese a las personas adultas o al adulto mayor, pero me refiero a que llegue a todo público, que sean términos entendibles en el sentido de la palabra, que sea un lenguaje que se maneje claro para todos. Y es necesario esto para que todo ser humano, cuando se quiere transmitir un mensaje, pues sea entendido por todos. Y por eso tenemos que decir siempre: sí me hice entender, porque obviamente no hay que decirle a la persona sí me entendió, porque cuando le dice sí me entendió, le está dando a entender que no tiene la capacidad o el entendimiento para lo que le dijo. Entonces hay que decir sí me hice entender, o sí estoy haciendo claro este mensaje o no. Es lo ideal, ¿no? A través de cualquier mensaje que se quiera transmitir, alguna expresión de alguna necesidad, de todo lo que sea importante y básico dentro de los seres humanos para expresar sus ideas, sus pensamientos, como les decía, todo lo anterior ya mencionado. Entonces, en este caso quiero compartirles sobre la importancia también de la palabra dentro de los medios de comunicación. Cuando, por ejemplo, miras un programa o un programa o una película o no sé, diferentes medios que hay para encontrar mensajes por medio de la palabra, es importante contar con que lo que se vea, si lo van a escuchar los niños, los jóvenes, los adultos y todo eso, las palabras que se utilicen, que están transmitiendo a las demás personas. Y por esto también es fundamental que cuando hagas uso de los medios de comunicación estés pendiente de esos programas que
piensas mirar cómo afectan esas palabras a los niños, a los jóvenes e inclusive a los adultos. Entonces hay que cuidarse, como siempre les digo, de lo que escuchan así como de lo que ven. Porque ese lenguaje que transmita no haga afectaciones a las personas por medio de lo que se está escuchando. Entonces quiero hablarles y compartirles de esa palabra que se utiliza maldicha, ¿sí? O cuando se cambian las palabras o se dan a entender mensajes de algo que no se está diciendo o no se quiere decir. Y eso tiene que ver con el tergiversar las palabras. Cuando alguien tergiversa las palabras a través de algún medio, llámese medios de comunicación cualquiera que sea, donde transmitan o informen mensajes, o también lo que tiene que ver con las redes sociales, por ejemplo. Si encuentras que hay mensajes o que hay palabras que están tergiversadas y que nada se ajustan a la realidad, entonces eso se llama tergiversar las palabras. ¿Y qué quiere decir eso? Eso es falsear. Eso es torcer las palabras, ¿sí? Malinterpretar las palabras o escribirlas de una manera malintencionada para que cuando se lean o se escuchen den un mensaje diferente al que verdaderamente se quiere decir. ¿Por qué? Porque esas palabras tergiversadas, cuando se están usando de manera intencionada, se busca es que fomentar un chisme, murmurar, calumniar e inclusive juzgar a las personas a través de esas palabras, ¿cierto? Provocar también ofensas y obviamente causar esa provocación en las personas por medio de lo que se escribe y a la vez de lo que se dice, dependiendo lo que se esté expresando por medio de cualquier forma de comunicación o expresión escrita o hablada. Entonces, de esta manera hay que tener en cuenta y ser cuidadosos, como digo, que las fuentes que escuches, que las fuentes de las cuales te informas, sean fuentes seguras, sean fuentes confiables, ¿sí? Y obviamente que procedan de cosas reales y no de cosas que pasaron de una a otra como información, pero que no tiene un sustento verídico o un sustento claro de la realidad. Y por eso también todos los seres humanos necesitan cuidarse de las conversaciones que sostienen con las demás personas. Porque si eso se transmite de una persona a otra diciendo, mire lo que dice allí, o escuche lo que están diciendo acá, o préstele atención a esto, mire por aquí, mire por allá, y entonces empiezan a recibir ese tipo de información que hace que eso se convierta en algo que no es real y que a la vez fomente otras situaciones que se hacen con intenciones, digamos, dañinas para afectar las poblaciones, para afectar las personas, para afectar las situaciones, ¿cierto? O las afectaciones que pueden provocar a través de esto, cuando se hacen de manera malintencionada, ¿no? Me estoy refiriendo. Entonces hay que tener cuidado con esas conversaciones, con lo que escuchas y con todas esas palabras manipuladas que lleguen a tus redes sociales o que veas a través de los medios de comunicación, cualquiera que sea, dependiendo de lo que veas o lo que escuches. Y a su vez, pues obviamente guardarte de todo ese tipo de cosas cuando veas que no son fuentes fidedignas ni confiables o que ya van perdiendo su credibilidad dependiendo las cosas que vayan transmitiendo, que se conozca o que se vea que son digamos que falsas o engañosas o manipuladas, como les decía, para generar otro tipo de cosas. Se entiende que se deben buscar fuentes que sean confiables, que sean fuentes basadas en realidades y no en cosas engañosas, ni para generar pánico, ni para generar miedo, ni para generar otro tipo de cosas o angustia o preocupación en las personas, ¿no? Por eso, como siempre digo, hay que cuidarse de lo que escuchas.
También decía con relación al concepto de tergiversar, que como es falsear o torcer las palabras frente a un mensaje que haya. Entonces, esto de tergiversar es dar una interpretación forzada o errónea a palabras o a acontecimientos, como ya acabé de compartirles. Cualquiera que se vea un acontecimiento, un suceso de algo, entonces hay que cuidarse siempre si se está dando una interpretación real de, del tema o de la situación o de la persona, dependiendo de lo que se trate, ¿sí? O si es algo forzado o erróneo y tergiversada la palabra, como digo, frente a esas situaciones o acontecimientos, ¿no? Porque en ese caso hay que mirar cuáles son las intenciones que se buscan a través de todas esas situaciones o formas de expresar que no son las verdaderas o que no son las reales. ¿Para qué? Pues para confundir, ¿cierto? Lo principal es para confundir, para crear otro concepto de lo que sepas de cierta situación o de ciertas personas o de cierto momento, y es para confundir a la gente y para que pues obviamente quien está viendo o escuchando ciertas temáticas o ciertas, en el caso que sean mensajes o noticias o palabras de algún hecho, de algún suceso, como digo, hay que ser cuidadosos frente a todo eso. Como decía, hay conocer muy bien las fuentes y además documentarse, leer, investigar, como siempre les digo, que hay que leer e investigar y no conformarse con lo que solamente escuches en ciertos medios o también en lo que tiene que ver cuando hablamos de las redes sociales en general. Dependiendo, como siempre les digo, las redes sociales son medios, así como son los medios de comunicación, para socializar, para informarse, para comunicarse y demás, para enterarse de muchas cosas, pero también hay muchas formas de donde puedes encontrar conocimientos, aprendizajes, temáticas que edifiquen, temáticas que te traigan alguna enseñanza, que traiga una construcción para crecer como personas y demás, ¿no? Ahora, lo contrario a tergiversar la palabra tiene que ver con desenredar, esclarecer y precisar. Y de esta manera las personas tienen que cuidarse de qué manera buscan desenredar algo que han provocado para fomentar desorden o confusión, ¿cierto? E inclusive violencia, porque las palabras también son violencia. Como les he hablado en otros audios y videos, las palabras también son violencia y son maltrato. No solamente lo que usamos como cuando se escucha de la violencia, que violencia, como les he dicho, son golpes. No, señores y señoritas, la violencia no son solo golpes, la violencia también son palabras. Como les decía, palabras tergiversadas, malintencionadas, manipuladas, ¿sí? Como les decía, que provocan o buscan provocar calumnias, buscan provocar ofensas, buscan juzgar a los demás, señalar, criticar y demás, ¿sí? Entonces, por ahí se debe empezar como seres humanos a que surja ese respeto frente a las palabras. Como decía, si hay muchas expresiones artísticas, también esas expresiones artísticas que se usan a través de imágenes o palabras no tienen que ver con ofensas y no tienen que ver con provocaciones, no tienen que ver con cosas que generen calumnias y demás cosas para denigrar a otra persona o para denigrar a una institución o para denigrar cualquier situación que sea en la cual quieran expresarse. Pueden hacerlo o se puede lograr una expresión donde esté incluido lo que tenga que ver con el respeto hacia los demás en cualquiera de sus situaciones, ¿no? Tanto el respeto integral como seres humanos, como el respeto de los derechos que tienen todos los seres humanos a respetarles su dignidad, su integridad y todo lo que tenga que ver como personas. Entonces no pueden utilizar palabras que ofendan a los demás o que busquen provocar a los demás, ¿sí? Que inclusive se pueden convertir en situaciones que generan hasta delitos.
porque cuando la intención es generar hasta delitos, ¿cierto? A través de esa manipulación de palabras, entonces es mejor evitar que se convierta en una expresión oral o una expresión escrita o alguna expresión de arte o cualquiera que sea estas las formas de expresiones de los seres humanos, no se hagan por medio de ese tipo de mensajes que no traigan ninguna edificación. Entonces por eso hay que ser claros en lo que se diga, porque el ser claros no indica que sean claros para ofender a los demás o agredir, sino que sean claros para expresar cualquier situación con la cual se busque la forma de decir un mensaje. Y en el caso de cuando se trata del diálogo, pues el diálogo obviamente ya incluye no solo una persona, sino varias, en las cuales se aprende a escuchar a los demás, ¿cierto? Y a expresar sus opiniones, sus ideas a través de la palabra, pero la palabra en la cual haya el respeto, ¿cierto? Que se tiene que ver, digamos, cuando hay en algún recinto, algún auditorio y se comparte y se socializa, o en cualquiera que sea el lugar donde se realice, haya el respeto para escucharse sin ofenderse, sin herirse y sin decir palabras provocadoras, ¿verdad? Se puede llegar a ese conjunto de unidad en que sean escuchados todos, pero bajo la línea y el parámetro del respeto. Y el respeto pues incluye eso, ¿no? No decirse palabras que generen calumnias, que generen ofensas, y mucho menos juzguen ni señalen a nadie, porque entonces en ese caso ya se entra a otra situación que ya se llama cuando se tiene el conocimiento de otras situaciones o hechos o lo que sea. Para eso existen las leyes, en las cuales cuando hay acusaciones probatorias, pues obviamente se busca la forma de hacer demostrable eso frente a las autoridades, y lo que tenga que ver con las formas probatorias de las ofensas y de las provocaciones que hay, porque conociendo todo lo que representa realmente la ley, y cuando la gente a veces actúa por actuar desconociendo las leyes, entonces por eso siempre digo que tienen que leer y conocer lo que habla cada ley frente a hasta dónde llegan tus límites y hasta dónde llegan tus derechos y hasta dónde están tus deberes como ser humano, como persona, como parte de una sociedad, de una ciudad, de una nación, de una familia, cualquiera que sean sus componentes como ser humano. Hay que aprender a convivir bajo la línea del respeto frente a lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta las palabras cuando se expresan, como decía, en un recinto o en cualquier lugar que establezcas un diálogo con alguien, llámese como se llame, de la misma manera en cualquier lugar donde seas una persona que estás expresando algo. Hay que siempre cuidarse de que tus palabras no ofendan, no hieran, no provoquen y no generen cosas de conflictos en los demás. Cuando ya se ve que esto se está haciendo es de manera intencional, ¿cierto? Por eso digo, para eso existen las leyes, para hacer encontrar formas probatorias de que se están haciendo cosas de manera intencionada, obviamente para ya acudir a las leyes y a las autoridades, ¿no? Ya es otra historia. Entonces, en este caso, también como les venía hablando, como es todo lo que tenga que ver con la palabra se pueden decir cosas muy bonitas, muy edificantes, muy constructivas, cuando se lee, se interpretan y se habla como se tiene que hablar hacia los oyentes, hacia los escuchas. Entonces, les quiero compartir lo que nos dice también la palabra misma de Dios en lo que tiene que ver con la palabra. Entonces, Mateo 12:37 nos habla
Mateo 12:37 nos habla en todas sus versiones. Voy a compartirles todas las versiones que nos habla Mateo 12:37 relacionado con la palabra, según el mensaje o la forma que se diga, cómo nos interpreta este mensaje. Cuando nos habla aquí en Mateo 37 nos dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. También otra forma de las versiones que hay de la palabra de Dios dice: pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo acabo de decir, ¿no? Entonces, lo que una persona diga ahora determina lo que le espera. O será justificada por sus palabras o por ellas será condenada. También las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Las palabras que dijiste servirán para juzgarte. Ellas te aprobarán o te condenarán. Ten en cuenta que por tus palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Creo que el mensaje está claro, ¿no? Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas, se salvarán, pero si dijeron cosas malas, serán castigados. O sea, claramente lo dice Dios en su palabra. Es un anuncio de decir: tú no puedes ir diciendo cosas por decir, y como dice el dicho, que las palabras se las lleva el viento. No, las palabras no se las lleva el viento. Lo que digas sobre alguien o sobre algo o sobre algún acontecimiento y que lo estés haciendo de manera tergiversada para provocar conflictos o contiendas o divisiones o todo este tipo de cosas, o para ser utilizadas según tu conveniencia para sacar el mejor provecho de ellas, entonces obviamente hay que ser cuidadoso con todo eso, porque no es solamente que utilices unas palabras y digas: ya con estas palabras obviamente saco provecho de ellas, ¿no? Como dice, vuelvo y repito la palabra, dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces por eso siempre es mejor buscar que tus palabras lleguen al mensaje que quieres transmitir. Obviamente lleguen a los demás con ese mensaje, pero que seas cuidadoso frente a lo que dices hacia los demás. Me refiero a cualquier persona que exprese como ser humano lo que quiera decir a los demás, o transmitirlo o compartirlo, como ya digo, a través de cualquiera de estos medios, ¿sí?, que existen de comunicación, o de manera directa con las personas con quienes compartas, con quienes socializas, con quienes hablas, etcétera. Tengan en cuenta esto, porque no es solamente que el ser humano acá está en esta tierra justificado, ¿cierto?, por las palabras, sino también puede ser condenado por las palabras delante de Dios, porque delante de Él hay que rendir cuentas por todo lo que se haya dicho, dice su palabra, sea bueno o sea malo. Si dijiste cosas buenas, pues muy bien, pero si dijiste cosas malas, es la oportunidad acá en la tierra para arrepentirse. Arrepentirse quiere decir apartarse de eso, o sea, dejar de tener ese vicio o esa maña o esa mala intención de estar diciendo palabras hacia los demás para generar cosas que traigan mal, ¿cierto? Por eso hablo lo que tiene que ver la palabra con las conversaciones, con lo que escuchas, con lo que lees, ¿sí? Para no permitirte en tu mente que eso se convierta ni en tu corazón, se quede guardado para provocar chismes, murmuraciones, calumnias, ofensas y provocaciones hacia los demás, ¿no? Entonces por eso hay que tenerlo claro. Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Vuelvo y repito: si dijeron cosas buenas se salvarán, pero si dijeron cosas malas serán castigados.
Entonces de esa manera hay que tener en cuenta tanto acá en la tierra como cuando se vaya delante de Dios a rendir cuentas, que ahí Él va a preguntar y te tiene un libro escrito donde, o a todos nos tiene ese libro escrito de dónde está, qué hicimos, qué dijimos y todas estas situaciones, porque ahí lo dice en su misma palabra, ¿no? Que Él abrirá ese libro y empieza a repasar todo lo que hicimos en esta tierra, como dice, no solo lo que hicimos, sea bueno o malo, sino también todo lo que dijimos. Así es de que quienes a veces se prestan para ese juego de decir cosas de las personas o de transmitir a través de las redes sociales o de transmitir a través de cualquier conversación, esa palabra para ofender a otros, para generar chisme, para generar discordias, para desacreditar a la gente, desacreditar a alguien y todo este tipo de cosas, no se puede tomar como un juego. Y como les digo, en la oportunidad acá en la tierra de arrepentirse de las cosas que se hayan dicho y no solamente pedir perdón a quienes se busca ofender o provocar con eso, sino pedirle perdón a Dios frente a esas intenciones de, o sea, afectar a otras personas por medio de las palabras. Si piensas mal de alguien o tienes un concepto mal de alguien, pues obviamente no lo debes convertir en un chisme, sino que debes tener claro la realidad de la persona, o también lo que tenga que ver con acontecimientos no solamente dentro de tu familia, dentro de tu sociedad, inclusive dentro del lugar donde vives o en general la ciudad o la nación, donde veas situaciones y generes conflictos a través de palabras. Obviamente que todo eso Dios ya dice claramente que sucede a través de todo eso que el ser humano haga. Entonces por eso les quería compartir esta palabra de la palabra de Dios relacionado con lo que tiene que ver con la palabra. Valga la redundancia. Ahora, cuando las personas se encuentran en esa actitud o en esa tónica o en esa forma ociosa. Ociosa, porque digo, porque ociosa es perder el tiempo o gastarlo, ¿cierto? Inútilmente. Y obviamente ponerse en esa actitud o en esa tónica de decir la persona está ociosa para estar utilizando mensajes o compartiendo mensajes, cuando es en el caso de las redes sociales, así como también en el caso de los medios de comunicación, que de manera ociosa se dicen cosas de situaciones, de hechos o de acontecimientos que no están basados en fuentes confiables, sino simplemente se transmite el mensaje de unos a otros, pero no se investiga o no se mira realmente de qué se está hablando o por qué se está señalando cierto acontecimiento de una u otra manera, o de ciertas personas o de ciertos momentos, como sea lo que se hable. Entonces hay que evitar en lo posible, para guardarse su alma primero que todo, y para guardarse de otras situaciones graves que se pueden convertir también en legales y hasta en delitos, simplemente ese hecho de malutilizar la palabra hacia otros o hacia otros acontecimientos o hacia otras personas. Entonces por eso decía que eso del ocio indica que es una persona que pierde el tiempo y lo malgasta y no lo utiliza para investigar, para informarse bien o para sacar conclusiones claras y no enredadas de algún tema o de alguna situación. Hablar del ocio también o de personas ociosas es el caso de cuando son personas que no tienen ocupaciones o no tienen obligaciones. Entonces encontramos las personas que, como Dios mismo nos enseña a no juzgar, pero sí podemos observar que cuando decimos que no hay un crecimiento de algo o un avance, o se quiere ver realmente una situación transformada, o un país cambiado, una ciudad cambiada,
y la sociedad también transformada en algo mejor y en crecimiento. Entonces hay que tener en cuenta que cada cual esté sembrando o poniendo algo de su parte en alguna ocupación y sentirse con esa obligación, que lo vea como un deber, no porque alguien le forza a hacer algo, sino que lo vea como un deber que tiene que cumplir frente, llámese a su familia, a la sociedad y a la ciudad, a la región o al país, la nación en la cual se encuentre, ¿sí? O con los cuales conviva, ya sea de ese país, de esa región o de esa nación, o no lo sea, pero como es parte de una sociedad, ¿cierto? Tiene que ser como persona y como ser humano, estar haciendo algo ahí que edifique a los demás y no que dañe a los demás, ¿verdad? Si está ahí solo ocupando un espacio en medio de este universo inmenso, es por algo y para algo. Y dentro de eso tiene que estar en ocupaciones y en cosas en las cuales, como decía, obligaciones que esté trayendo un bien para sí mismo y para los demás. Porque como siempre dice, algo mal que le estés haciendo a otros es como si te lo estuvieras haciendo a ti mismo o a ti misma como persona. Si llegase a esas situaciones de decir, estoy de esta manera actuando hacia otros, pero eso es como si te lo estás haciendo a ti mismo, porque he hablado de cuál es el autoestima, qué tanto es que te quieres y qué tanto es que te valoras. Entonces de esa manera ver a seres que actúen con esas intenciones, ¿cierto? De afectar a otros, porque cuando están dejando de hacer algo que tienen que hacer, obviamente eso se llama negligencia. Entonces no es solamente decir que no estás haciéndole mal a nadie porque estás haciendo X o Y cosas ahí y estás alejado de los demás en una forma ociosa, entonces si estás afectando, así no estés haciendo nada que parece evidente, cuando no estás ocupado en algo y utilizas el ocio para decir cosas a los demás o para hacer cosas a los demás que generan daños y afectaciones. Entonces, hay que ocuparse en algo que sea provechoso. Y obviamente como seres humanos que he venido hablando de los derechos y de los deberes que todo ser humano tiene que cumplir, ¿cierto? Tiene también que recibir. Cuando se trata de deber, pues obviamente es hacia afuera, y cuando se trata de derecho es hacia adentro, ¿cierto? Que le beneficia, y hacia afuera es que ayuda a beneficiar a otros. Entonces que además de los derechos y de los deberes que tiene también, ¿cierto? Tiene que sentirse responsable de cumplir con esos deberes, que haya en cada ser humano esa responsabilidad por lo que está diciendo, haciendo, actuando, las actitudes que está tomando y demás frente a cada situación. Como decía, que hablando del ser ocioso, también el hablar de lo que significa la ociosidad, que ociosidad es a lo que se refiere a la inactividad. Entonces cuando un ser humano está de forma inactiva, no aprovecha el tiempo libre y lo malgasta en acciones que no conducen a ninguna parte. Entonces es como cuando se mira a alguien que está ahí como sin horizonte, y por eso por lo general se encuentra que las personas que viven poniendo palabras malintencionadas en su boca para decir es lo que hay en su corazón, porque pues son por lo general personas que están dolidas, frustradas, afectadas mentalmente, ¿cierto? Hay algo en su mente y en su corazón que le hace estar hablando de manera hiriente, provocadora, ofensiva, calumniadora inclusive, ¿cierto? Pero dentro de su corazón no está la buena intención, porque su boca está diciendo otra cosa. Entonces, para hacer demostrable que dentro de su corazón sí hay cosas reales frente a lo que dice, tiene que coincidir lo que haya en su alma con lo que diga en su boca.
Y entonces al hablar de esa ociosidad, si la persona no aprovecha el tiempo libre, significa que se pone a tomar acciones o a tener acciones, ¿cierto? Que obviamente no tienen una proyección de vida realmente enfocada, sino que solamente actúa bajo emociones o bajo sentimientos o bajo intenciones que como decía, le conduzcan a un beneficio propio, pero no está mirando las afectaciones que generan en otros. Y ya decía, eso tiene que ver con cosas que hay en su mente y en su corazón. ¿Qué significa aprovechar bien el tiempo libre? El tiempo libre significa que hay que hacer lo que nos gusta y además de eso lo que amamos. Y no solamente lo que amamos, sino también hacerlo con amor. Porque si hacemos algo es porque tenemos ahí un sentimiento, ¿cierto? Y además una decisión de hacer las cosas con amor, y por eso se hacen con buena intención y con el fin de llegar a que sea dando un buen resultado de lo que se diga y de lo que se haga. Hablando de resultados, ¿no? Cuando se hace algo con un propósito, con una meta o con una intención. Pero si por el contrario ese tiempo libre se utiliza, como decía, es para tomar acciones y actitudes y palabras malintencionadas, pues obviamente por eso se convierte en algo que no edifica. Y que obviamente se está transmitiendo es que no hay nada de amor en esa intención, ¿no? Entonces no se está haciendo las cosas por el beneficio de otros cuando se utilizan mensajes y palabras y cosas, sino que se debe transmitir esto lo mejor, porque quien está buscando una edificación en todo lo que hace y lo está haciendo con amor, obviamente no transmite mensajes para estar ofendiendo o provocando a los demás. Entonces, si amamos lo que hacemos y además estamos haciendo lo que amamos, como digo, pues obviamente eso tiene que traer un crecimiento y un desarrollo personal. Como decía, que beneficia a los demás y también te beneficias a ti mismo. Por eso en la palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo que les hablaba en otra ocasión de lo del dedo. ¿Cómo está señalando aquí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo le estás amando? ¿Estás utilizando palabras para ofender, para provocar? ¿Estás tomando intenciones y acciones para provocar y ofender a los demás? ¿O estás tomando palabras, intenciones, actitudes hacia los demás que Dios está viendo además de lo que estás haciendo con los demás, ¿cierto? Con tu prójimo, y por eso dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el ser humano que no se ama a sí mismo, ¿qué puedes esperar de ese ser que tú ves que no se ama? Que ni siquiera ha recibido el amor de Dios o que ni siquiera tiene claro qué es el amor. Obviamente que tiene que sanar su alma, liberar su mente de todas las intenciones que pueda tener malas para decir palabras o para escribir palabras, ¿cierto? O tomar hasta actitudes y acciones que afectan a los demás. Ahora, hablando del concepto que les he venido, porque siempre como les comparto, hablo de conceptos, porque quien se acostumbra a eso sabe que le están hablando y también qué tiene que decir. No solamente es que escuche palabras, qué palabras está diciendo, cuidado con lo que dice, sino también qué palabras está escuchando, cuidado con lo que escucha. O también si las palabras que utilizan son las palabras incorrectas, pues hay que, como dicen, todo lo que esté incorrecto, pues hay que corregirlo. Se puede corregir. Y obviamente cuando hablo de conceptos, siempre en este caso que he venido hablando en el audio número 33, que hablaba de cuando se dice que una persona es un vago, hay que tener claro ese concepto de que es vago. El vago es el que carece de oficio y de poca disposición para hacer algo.
que requiere esfuerzo o constituye una obligación. Entonces, como les decía, todos los seres humanos y como personas están llamados a estar ocupados en algo, a ocuparse en algún oficio, en algo que estén, como se dice, transmitiendo algo bueno y aportando algo bueno para su familia, para la sociedad y para el mundo en general, ¿no? Entonces, el no ocuparse, eso se llama ser vago, ¿cierto? Y poca disposición que representa. Entonces, obviamente que quizás si tiene la actitud para hacer algo, lo hace mal hecho o, como se dice vulgarmente, la palabra de mala gana. ¿Mm? Entonces no tiene la disposición para hacer las cosas de manera correcta. Como seres humanos tenemos que buscar siempre de hacer las cosas de una manera excelente, ¿cierto? No solamente para esperar halagos de los demás o que nos pongan en un altar como si fuésemos dioses o que nos veneren o ese tipo de cosas, no, sino porque Dios mismo nos enseña a actuar de manera correcta y hacer las cosas con excelencia, y por eso decimos hay que hacer las cosas como para Él, porque que Él se agrade primero de lo que estamos haciendo. Aunque no nos esté viendo un mundo entero, ahí en ese lugar donde estemos en quietud, en soledad o en lo que estemos haciendo en soledad humana, hablamos de la soledad humana porque obviamente nunca estamos solos ni solas, obviamente como seres humanos siempre hay alguien presente, y como Dios está presente en todo tiempo, Él es omnipresente y omnisciente, y espiritualmente hablando jamás estamos solos ni solas. Entonces obviamente decimos en ese espacio donde crees que humanamente nadie te está viendo, pero directamente Dios sí te está viendo y está tomando pues cuenta de tus acciones y de tus palabras. Y por eso el decir, no, en este momento estoy sola o solo, nadie está viendo lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando, o cómo estoy actuando, no es cierto, porque obviamente Dios lo conoce todo hasta lo más profundo, intención de tu corazón y asimismo tus pensamientos. Mientras estás pensando qué vas a decir, ya Dios sabe lo que vas a hablar. Entonces, tener esa disposición para algo y buscar hacer las cosas con excelencia, cualquiera que sea tu ocupación, como decía, no solamente por halagos o ese tipo de cosas, sino también obviamente porque te gusta hacerlo con excelencia, no hacer las cosas de cualquier manera. Entonces, por eso salirse de ese estado de la vagancia y hacer las cosas de manera correcta, con una buena disposición, con una buena actitud, y además de eso, obviamente que requiere de esfuerzo, porque ya una persona vaga es la que quiere que todo le hagan o que obviamente los demás hagan por ellos, y los demás esforzándose y haciendo las cosas y los demás supremamente relajados, no haciendo la parte que les corresponde hacer en cada situación, ¿no? Y además de eso, salirse del estado de vagancia también indica que se sienta con ese deber y con esa obligación de cumplir las cosas como tenga que cumplirlas. Voy a poner un ejemplo. Cuando estudias y encuentras personas que le dices, no, es que esta persona es vaga, entonces ¿cómo así? ¿Por qué es vaga? Porque digamos haces un trabajo y quiere la persona que le hagas todo, y la otra persona busca lo fácil, lo cómodo, y a ti que te toque el mayor esfuerzo de lo que tengas que hacer, ¿no? O cuando miras los estudiantes de cualquier grado que estén, llámese qué, desde el inicio, ¿no? Es que desde el inicio, como les compartía, desde pequeños tú le puedes formar, si eres padre o madre, a tus hijos, y si no lo eres, a los niños o a quienes veas ahí, o a los jóvenes o en ti mismo, de ver que es importante en ellos formar, en los niños pequeños, esa disciplina y esa responsabilidad, y entiendan que es una obligación que tiene compromiso de cuando están en el colegio, y no esperar a que los demás les hagan los trabajos, las tareas, porque no se puede confundir cuando encuentras un apoyo de alguien que te asesora cuando no tienes el conocimiento de algo, o no comprendes o interpretas alguna temática o algún concepto que alguien te pueda explicar para que lo entiendas mejor,
y no que se van acostumbrando desde pequeñitos a que por la pereza, digamos en lo que es del preescolar, los papás les hacen las tareas y a la hora de ver cuando el niño tiene o la niña que mostrar que ha aprendido, pues obviamente se ve que ni para aquí ni para allá porque los papás les hacen las tareas. Entonces es diferente el apoyo de los padres para actividades que correspondan a cuando se dice que es entre los dos y en familia, actividades para realizar en familia y otras actividades que son los niños o las niñas son capaces de realizar, porque ahí ellos aprenden qué tan capaces pueden ser y qué tan hábiles y qué tan talentosos son para unas y otras actividades. Y de esa manera pues obviamente también se va viendo qué tan buenos son en ciertas áreas de lo que van aprendiendo, lo que se están instruyendo. Y de esa manera sí viene sucediendo después con los niños ya más grandes, los adolescentes, los jóvenes y los adultos. Como decía, por eso como adultos es el resultado de todos esos procesos que se llevaron desde niños o desde niñas. Entonces, desde pequeños se les puede formar esto de que no se acostumbren a lo fácil o al facilismo en todas sus actividades. Entonces, por eso ponía también este ejemplo de que entonces viene el otro niño y la niña que venga, présteme la tarea, présteme su trabajo y no quieren hacer nada. Y ya cuando jóvenes o adultos o ya en la universidad o en lo que estén estudiando, entonces se acostumbran a que los demás les hagan todo y lo de ellos nada, no hay parte de ellos. Y así mismo salen a la sociedad y al mundo a que quieren todo fácil, de una manera que no cueste trabajo ni esfuerzo ni nada, sino simplemente los demás me hagan y yo me encargo de recibir el fruto de todo eso que los demás me hacen. ¿Ya? Entonces ahí también se confunden las situaciones. Ahora hablar primero de los oficios, ¿no? Del estar ocupando bien el tiempo y de distribuir bien el tiempo para lograr esos propósitos y hacer todo de una manera excelente. Y eso se llama ser exigente. Entonces, si tú enseñas a tus hijos e hijas, ya seas padre o madre, o si tú enseñas a la persona que tengas ahí que necesitas instruir en algo, desde pequeños a llegar a adultos, como decía, ese estado de que sientan su responsabilidad y su obligación a ocupar bien el tiempo, ¿cierto? Así van a formar sus hábitos de disciplina a medida que van creciendo. Y de la misma manera también el que aprendan a manejar bien su mente, a que nadie les controle la mente ni les manipule la mente, y aprendan a no dejarse de dominar por pensamientos que les afecten más adelante. Entonces, en este caso, hablar de mentes desocupadas es hablar de máquina de perversidades, porque obviamente donde a la mente llegan a diario tantos pensamientos y tantas ideas, y además dependiendo de lo que, como siempre digo, lo que escuche y lo que vea, de lo cual hay que cuidarse. Entonces hay que cuidar la mente de que no esté desocupada, porque se convierte en una máquina de perversidades. Siempre digo que si todas esas ideas o esa creatividad o esa imaginación que hay en la mente se usara para cosas buenas, pues cada ser humano tendría tremendas ideas para lograr su crecimiento, no solo personal, sino también obviamente lograr metas y propósitos pues buenísimos y excelentes para sí mismos y para quienes le rodean, ¿no? Entonces una mente desocupada se convierte en una máquina de perversidades y de malas ideas y de malos pensamientos que se convierten en malas intenciones, malas palabras, malas actitudes y malas acciones. Y de la misma manera, pensando en una mente ocupada, ocupada significa no que esté ocupada en cosas que no edifiquen o que no trasciendan en su mente para transformar un pensamiento y tener algo bueno ahí guardado en su mente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una mente ocupada? Una mente ocupada proyecta, busca crecimiento, busca avanzar, ¿cierto?
y busca que mirar siempre que haya no solo un bien propio, sino un bien también hacia su prójimo. Y de esta manera obviamente va a poder tener unos mejores pensamientos que trasciendan cada vez que logre un propósito con esas ideas que surgen a través de los buenos pensamientos. La mente debe estar siempre abierta al cambio, pero no al cambio para hacer el mal, sino al cambio para transmitir, como decía, o recibir más bien la mente pensamientos que sean transformadores como seres humanos para que la persona vaya cambiando y perfeccionándose como ser humano y a la vez también sus ideas ayuden a perfeccionar a otros. Entonces una mente abierta al cambio también es una mente abierta a crecer, ¿cierto? Y obviamente al poder tomar decisiones acertadas, sabias, prudentes en cada cosa que tenga que realizar durante el diario vivir. Y así pues tomar decisiones que ayuden a construir, como siempre digo, y a edificar y a transformar ambientes, momentos, situaciones para bien de todos, ¿no? Para beneficio de todos. Decía que cuando el ser humano se desprende de la vagancia y cambia su manera de vivir, ¿cierto? Cambia esa manera facilista de buscar hacer las cosas cómodas. Entonces obviamente es buscar esa forma de no querer estar como las sanguijuelas. Las sanguijuelas, no sé, para los que no conocen, los invito a conocer quiénes son las sanguijuelas. Y no estoy hablando que las sanguijuelas sean malas, porque son unos seres humanos, perdón, son unos animales creados para ayudar a los seres humanos de una u otra manera, como todo animal. Todo animal fue creado para algo, ¿no? Dios se puso en el trabajo de crear así a cada animal y a cada planta, y cada uno tiene una labor que cumplir en esta tierra. Aunque parecieran pequeños, aunque te parezca el animal más pequeño, cada uno viene con un fin y a lograr algo que Dios le manda a hacer, porque Dios le da órdenes a los animales. Así como Él dio una orden para que fuesen creados con su palabra, Él también les da órdenes. Entonces él los creó con instrucciones precisas para lograr propósitos en la tierra. O sea, ellos también tienen una razón de por qué están aquí en la tierra a hacer algo. Entonces hablo de que hay que cambiar esa manera facilista de vivir y no querer estar como las sanguijuelas. ¿Qué hacen las sanguijuelas? Ellas absorben sangre. Entonces ellas se pegan en la piel y absorben sangre y hacen unos procesos ahí constructivos en la piel que parece que destruye pero construye, pero resulta que es que la sanguijuela al convertirse en ese ser que no es humano, sino en ese animal que absorbe sangre, entonces así mismo es la condición de una persona cuando se ve en eso que se pega a los demás y se adhiere de tal manera como esa sanguijuela se adhiere a la piel hasta que absorbe sangre y hace su trabajo. Asimismo también las personas se acostumbran a veces a esas situaciones, ¿m? A que solamente todo tiene que ser absorber a los demás y no hacer nada por su cuenta, o no sacar ideas creativas, o no sacar pensamientos que le lleguen para cumplir un propósito de vida, sino solamente adheridos a los demás, ¿cierto? A mirar cómo sacan el mejor provecho de otros, pero no miran si están cumpliendo con su plan, con su misión de vida, con su propósito, para que Dios los trajo aquí a la tierra, así como con un propósito envió a la sanguijuela. Resulta que dentro de la sanguijuela encontramos sanguijuelas buenas y sanguijuelas malas. Me refiero a no que hayan sido creadas con maldad, sino que obviamente hay unas que son venenosas y otras no. Entonces, asimismo, dentro de los seres humanos hay quienes que se comportan como sanguijuelas. Por eso digo, los seres humanos a veces tienden a tener comportamientos animalescos, pero eso no indica que procedamos de los animales, porque somos creación de Dios y Dios creó al ser humano de una manera y a los animales de otra. Entonces,
A veces el ser humano tiende a tener comportamientos de los animales en muchas cosas. Obviamente, como sabemos, él primero hizo a los animales y después a las personas, ¿no? Entonces, obviamente que al mirar los animales dicen, pero es que está actuando como tal animal. ¿Por qué copian esas conductas? ¿O por qué copian estos comportamientos? ¿No? Como decía en otro video, pues los niños de pequeños tienden a imitar a los grandes, ¿no? A observar sus comportamientos, al observar lo que dicen, sus expresiones, lo que hablan, todo. Y lo mismo pues obviamente a observar todas las actitudes que toman hacia ciertas situaciones. Y por eso cuando he hablado en otro momento, si tú no tienes un buen referente en tu familia, en tu casa, en tu sociedad, en cualquier lugar donde digas, no, es que este referente de aquí, de allá, o bueno, y en vez de criticar y señalar y juzgar al de aquí o al de allá, pues busca ser tú ese buen referente de ejemplo para otros con tus actitudes y que otros vean ese buen ejemplo en ti, que no tengas necesidad de decir mucho con tus palabras o con tus acciones, ¿cierto? Simplemente que los demás observan que es la realidad lo que dices con lo que haces. O a veces ni dices nada, pero haces muchas cosas y todos te observan. Y por eso digo, hay que buscar hacer las cosas con excelencia, con transparencia, con rectitud, con integridad, si los demás vean o no vean, escuchen o no escuchen, y finalmente que tienen que decir muchas cosas que están levantando juicios, calumnias, ofensas, provocaciones y todo ese tipo de cosas, pero si eso no es demostrable, si eso no es digamos, real, simplemente se está falseando todo eso, se está torciendo esa imagen de alguien para dañar y para afectar, pues obviamente para eso también se puede desenredar todo eso que se busca enredar, esclarecer todas las situaciones y precisar todo de tal manera que lo demás no es válido frente a lo que se diga o se haga de otras personas o de otros acontecimientos, ¿no? Entonces por eso es tan importante que si somos como seres humanos, como dice la palabra, somos personas también, ¿cierto? Somos personas que buscamos, obviamente, ser la sal de la tierra, como dice la palabra de Dios. Ser la sal de la tierra, que representa que si somos sal de la tierra no se nos van a pegar las sanguijuelas, ¿sí? Porque por ejemplo las sanguijuelas se afectan cuando se les echa sal. Entonces si somos la sal de la tierra y representamos eso en la tierra, no pueden adherirse las sanguijuelas a nuestra vida ni absorbernos de tal manera que buscan sacar el mejor provecho de lo que hagamos, y que no se puede confundir con que diga te comparto de esto, socializo con esto, o bueno, somos seres humanos que estamos para interactuar, pero no confundir con que dejen que se te peguen las sanguijuelas, porque no eres esa sal de la tierra que nos enseña Dios que seamos, ¿no? Y asimismo, pues si Él nos enseña que somos la sal de la tierra, obviamente que las sanguijuelas no se pegan, porque las sanguijuelas su trabajo solamente busca es herir. Entonces cuando digo que alguien se comporta en el estilo de la sanguijuela, es cuando con sus palabras busca herir y hacer daño, ofender, provocar, tergiversar, crear conflictos, crear divisiones y demás, ¿cierto? Utilizando palabras y formas y actitudes, porque es comparada con la sanguijuela, porque resulta que como el trabajo de la sanguijuela fue creada para absorber esa sangre, y hay muchas formas de que ella utiliza para que cure pieles, digamos así, la utilizan, o lo que se ha estudiado, lo que se ha descubierto de la sanguijuela, que cura pieles y ayuda a construir, ¿cierto? O venas,
Entonces, asimismo también, obviamente, ese es el trabajo de ella, pero, como les digo, si su trabajo es ese, y obviamente somos la sal de la tierra, entonces, para evitar muchas cosas, no permitir que las sanguijuelas se adhieran a tu piel, hablando en el sentido figurado, no permitir que se adhieran a tu vida de una manera vaga y ociosa, y tú estés haciendo otras cosas con otros fines, obviamente como persona, y obviamente esas sanguijuelas no están realmente cumpliendo su propósito de vida por estar adhiriéndote a tu vivir, y no te dejan avanzar en lo que a veces hay áreas de tu vida en las que necesitas crecer y avanzar, pero las sanguijuelas buscan eso, ¿no? Dañarte y afectarte y herirte con palabras. Bueno, entonces todo depende de qué, de que seas la sal de la tierra, para que las sanguijuelas no se te adhieran. Ahora, también ser la luz de Dios. Y ser la luz de Dios implica también que las sanguijuelas no se te pueden pegar tampoco cuando eres la luz de Dios. Y eres ese medio que Dios quiere que seas para transmitir su luz, su verdad, su palabra, su mensaje y todo lo que Él quiera decir a través de tu vivir como instrumento de Él para glorificar y honrar su nombre, y no para obviamente glorificarte y honrarte y que te veneren y que te halaguen, no, sino para obviamente honrar el nombre de Dios y hacer famoso el nombre de Dios a través de lo que hagas. Ahora es importante entonces no permitir que esas sanguijuelas habiten en ti, ni mucho menos convertirte en una de ellas o actuando de esas maneras en las que la sanguijuela actúa. Como decía, usando palabras para herir, adheriéndose a la persona para sacar el mejor provecho, pero es como cuando decimos hoy día el dicho de que quiere utilizar a la persona, ¿sí? Pero utiliza a la persona, pero le vale más las cosas o el provecho que está buscando de ellas. Y por eso siempre hay que cuidarse de todo ello. Porque, como decía, Dios mismo nos enseñó, nos enseña que tenemos que, para concluir, cuidar nuestras palabras, cuidar nuestros pensamientos, para que de ahí no guardemos cosas en nuestro corazón que luego sean las que se digan. Y como decía, después tengan que arrepentirse de todo lo que dicen o lo que han dicho, o llegan y se ponen a decir cosas que no son, ¿cierto? O alejadas de la verdad, o simplemente hablar cosas que nadie les está preguntando, o hablar cosas que nadie está, digamos, buscando la forma, sino que simplemente se convierten en chisme, entonces se hacen ya tergiversadas, como decía. Voy a mirar acá una partecita que nos habla de la misma cita que les acabo de compartir de Mateo 12:37. Que nos dice también otra partecita dentro de eso, porque esa ya es finalizando el capítulo 12, que es Mateo 12:37, que dice: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pero nos dice aquí también, antes de eso, cómo Jesús llamó a quienes decían palabras contra el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Pues Jesús, ¿no? Entonces decía: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Es decir, si dices alguna palabra hacia Jesús, pero le pides perdón a Dios, porque cuando se habla de
que le será perdonado es porque le pide perdón a Dios, no que Dios te va a decir, sí, ya te perdoné, no pasa nada. No, sino que Dios ve tu corazón arrepentido por haber dicho ciertas cosas hacia el Hijo de Dios y obviamente le pidas perdón y Él te va a perdonar. Como he hablado del perdón en otros momentos, hay que perdonar y pedir perdón, pero el pedir perdón es acá en la tierra, ¿sí? O sea, todo lo del arrepentimiento que significa apartarse del mal y dejar de hacer el mal, no cuando se malinterpreta que cuando se dice arrepiéntase de tal cosa y dice no, yo no me voy a arrepentir de no sé cuántas cosas que viví tan maravillosas, no. Arrepentimiento representa es apartarse de lo que Dios enseña que es el mal y que obviamente se está haciendo, y Él quiere que obviamente arrepentirse es deje de hacer ese mal y no lo repita. No solamente es que diga hoy voy a dejar de hacer tal cosa porque sé que está mal y mañana nuevamente sigue con la misma acción. Arrepentirse es apartarse de ese mal, pedirle perdón a Dios por haber hecho ese mal y dejarlo de hacer. Eso es arrepentimiento verdadero, ¿no? Entonces dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces también hay que tener cuidado cuando alguien está hablando o blasfemando contra el Espíritu Santo, porque también es una parte de Dios, ¿no? Que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es presencia de Dios. Ahora dice, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Recuerden que en otro audio video les he compartido también sobre lo que tiene la relación con el árbol. Y acá también Jesús hablaba sobre la relación del árbol. Y dice, o eres bueno, o das buenos frutos, o eres malo y das malos frutos, ¿cierto? Cuando él habla del árbol. Dice, porque por el fruto se conoce al árbol. ¿Y cuál es el fruto? El fruto es lo que yo hablo del resultado. El fruto es lo que ves al final de todos esos procesos que llevas como persona. Y obviamente ver el fruto es como decir el resultado de algo que te propusiste hacer y al final este es el fruto. Entonces, así como en el crecimiento del árbol hasta que llega a su estado por el cual fue creado para dar ese fruto y ver ese resultado dentro de todos los procesos que tuvo que pasar, asimismo la persona al ver su fruto indica qué tan bueno o qué tan malo eres como ser humano o como persona. Entonces dice, haced el árbol bueno o fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. ¿Sí? O sea que Dios va ayudando a cada ser humano en sus procesos para llegar a dar un buen fruto. Obviamente si el ser humano le pide su consejo y su ayuda a Él. Porque si va haciendo las cosas obviamente en sus fuerzas, humanamente hablando, y no pide de la fuerza, de la dirección, del conocimiento, de la sabiduría, del consejo a través de la palabra y de Dios mismo por medio de la oración, en ese estado de quietud, de reposo, de silencio, en el cual no tienes ningún distractor para poder orar de manera personal por algo que quieres orar. Entonces tienes que hacerlo de manera consciente, de manera sincera delante de Dios, para que Él dirija cada cosa que hagas o que pienses hacer, la pongas delante de Él en oración para conocer su voluntad y de acuerdo a eso lograr ese propósito o esos planes que tenga para cada vida, dependiendo, ¿no? Para que obviamente así pueda haber ese buen fruto que Él espera. Luego dice el versículo 34 del capítulo 12 que estoy compartiendo de Mateo, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Lo dice claritamente, generación de víboras, o sea, así los llamó, generación de víboras. ¿Por qué? Porque obviamente
Imagínense una víbora. ¿Mm? Si él dio este término fue por algo, ¿no? Ya cuando nosotros conocemos una víbora. Le dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Como quien dice, en este caso Dios habla de la hipocresía. Jesús se expresó a través de la hipocresía, ¿sí? Y dijo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Quiere decir que si en tu corazón hay perversidad como ser humano, ¿cierto? Y dice, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? No está siendo sincero, entonces se refería a la hipocresía porque dice, obviamente, ¿cómo puede hablar lo bueno? O sea, puedes encontrar personas que están diciendo palabras muy buenas y muy bonitas y muy agradables y muy todo, pero obviamente en su corazón hay otra cosa. Entonces, por eso decía que tiene que coincidir lo que dices con lo que haces. Y aquí entonces es donde está la palabra que les compartí ahorita que dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Aquí lo dice claritamente que dentro de tu corazón está el tesoro. Ese es tu tesoro, lo que llevas en tu alma. Lo demás externo pues son cosas temporales, pero lo que está dentro de tu ser es tu tesoro. Dice el hombre bueno, el buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces acá vemos que él da a entender de que hay que decir con sinceridad, si tienes dentro de tu corazón lo bueno, estás diciendo lo bueno, y si tienes dentro de tu corazón lo malo, estás diciendo lo malo. Y por eso dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el estado de tu alma es lo que está diciendo tu boca a través de lo que expresas a otros, el estado de tu corazón, de tu alma, de tu ser, lo que llevas ahí dentro, habla de cómo está tu alma delante de Dios y hacia los demás, dependiendo las palabras que usas. Cuando te refieres a alguien, si tu alma está herida o dolida por ciertas situaciones, te expresas hacia personas o hacia hechos o acontecimientos con palabras, como ya decía, ofendosas, provocadoras, de mentira, de falsedad, de calumnia, ¿sí? De ofensa y todo este tipo de cosas, ¿no? Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Aquí encuentro la palabra ociosa y por eso les estaba compartiendo de este concepto de ocioso. Porque dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El juicio es obviamente cuando todos los hombres como seres humanos van a estar delante de la presencia de Dios para rendir cuentas por todo lo que hayan hecho, sea bueno o sea malo. Y aquí finalmente la que ya les compartí de Mateo 12:37, que concluye con, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces claramente lo dice que hay que ser cuidadosos con sus palabras y con todo lo que se ponen a compartir, socializar, hablar, transmitir. O quizás hay palabras escritas que tú compartes y socializas y dices, no, pero eso no lo dije yo, eso lo dijo tal persona. Pero cuando tú estás compartiendo esas palabras que otros dijeron, estás haciéndote partícipe de ello. Y Dios mismo nos enseña que pecado no es solo del que lo hace, sino del que lo ve hacer. O sea que si tú estás viendo que alguien está haciendo esas cosas y tú las compartes y tú las socializas, y dices, no, es que es mi idea y hay que respetarme mi pensamiento y hay que respetar el pensamiento de otros y todo ese tipo de cosas, pero si no es tu pensamiento, si no es idea de otros y tú simplemente los compartes porque te pareces que sí es cierto lo que están diciendo, y vuelvo y digo, si son chismes, si son palabras tergiversadas, falseadas o lo que sea y haces uso de ellas a pesar de que sean otros los que las estén compartiendo, entonces ahí dice claramente Dios, por tu palabra serás justificado o por tus palabras serás condenado.
lo dice claramente él, ¿no? Y por eso siempre hay que cuidarse de lo que dices de algo o de alguien o de algún hecho, y también de lo que socializas y de lo que escuchas, para no convertirlo en un chisme, en una murmuración, en cualquiera que sea la situación, ya sea la situación de tu país, de tu ciudad, de tu región, de donde convives, de con quienes socializas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque además de eso también eso incluye otras situaciones de la ley que también pueden ser aplicables. Y por eso es mejor respeto entre los ciudadanos, respeto en las familias, respeto en la sociedad, respeto como naciones, respeto como regiones y todo lo demás. Cuando Dios nos enseña todo esto, Él mismo va haciendo que cada situación traiga cierta enseñanza para ir mejorando e ir perfeccionándose como personas y poder convivir en un ambiente de una mejor sociedad y así poder ver un mejor mundo. ¿Mm? Que es lo que se busca como seres humanos, si al final todos son o somos personas, ¿cierto? Y estar actuando frente a situaciones o acontecimientos de una manera lo más correcta posible, lo más íntegra, lo más respetuosa los unos con los otros. Porque muchas veces hay personas que exigen respeto pero no respetan. ¿Mm? Hay personas que exigen obviamente que les den no sé cuántas cosas, pero de ellos no dan nada hacia los demás. Y por eso hablaba de no se puede quedar en la vagancia y en la ociosidad y exigir cosas que obviamente no está dando de sí mismo. Como también exigirle demasiado a otros y los otros no den nada. No den nada frente a, me refiero a no hagan cosas que vayan en la ayuda y en la construcción de una sociedad o de un país o de una región y demás, ¿no? Dependiendo del lugar donde se encuentre cada persona, dependiendo su situación y su realidad. Entonces a eso me refería con todo esto de lo que tiene que ver con la parte de obviamente el conocimiento, el informarse, el enterarse, el poder hablar las cosas realmente basados en fundamentos y cosas bien investigadas, bien informadas, porque a veces también situaciones tergiversadas que hay y no te dicen la verdad o no te dicen la realidad, y entonces vives bajo eso porque solo te confías de eso que escuchas o de eso que te enteras, pero la realidad es otra. Entonces esto era lo que les quería compartir en este nuevo audio video e invitarlos a que sigan mirando los otros para que obviamente se tenga claro a lo que me estoy refiriendo desde el principio, que puedan mirar los otros audio videos también y los otros audios o videos en los cuales les he compartido diferentes mensajes que espero y creo sean de edificación para su vivir, como siempre lo digo. Entonces hasta aquí, espero que las palabras que les he compartido no solamente lleguen a su mente, sino a su corazón para edificación, y asimismo esta palabra y este mensaje que he querido compartirles en este audio video sea tenido en cuenta en sus vivires, en sus realidades, y obviamente en el ser cuidadosos y prudentes frente a lo que se dice y a lo que se habla sin fundamento o sin una guía correcta o sin una fuente correcta, y obviamente teniendo claro que son fuentes correctas también, ¿no? Porque quizás pueda hablar de fuentes correctas, pero para unos unas fuentes son correctas, para otros no, pero tienes que tener claro la raíz y el fundamento de cada fuente de esas y mirar hasta dónde son realidades de porque ahora se busca de todas las formas afectar y dañar a través de palabras y a través de intenciones o de narrativas que le hagan daño a otros y que solamente se busque sacar el lucro y el provecho personal o de alguna situación, aunque no sea la realidad. Entonces, espero que se cuiden en sus palabras y también se cuiden en lo que escuchen
y de lo que se informen, y obviamente no acostumbrarse a criticar, a señalar, a juzgar, a cuestionar. Simplemente se observa cierta situación o ciertos hechos o ciertas personas y actuaciones o actitudes o lo que sea. Si no puedes hablar directamente con esas personas y buscar soluciones claras, oportunas y precisas, entonces obviamente también tener unos mensajes claros de respeto y de un buen mensaje y una buena palabra hacia los demás, como esperas que hagan contigo mismo como persona o contigo mismo como ser humano, que encuentres el respeto de otros porque también respetas y porque también obviamente el mejor ejemplo va antes que las palabras, ¿no? Entonces tu buen ejemplo y tus buenas acciones hablan por encima de cualquier palabra también que digas, porque eso habla de la persona también, ¿no? Entonces a eso me refiero con cada ser humano y su situación y lo que esté viviendo y en lo que esté viendo y escuchando, en los hechos de el acontecer diario de la humanidad, en lo que tenga que corregir y mejorar y cambiar y transformar y dejarse transformar por el que lo creó, que es nuestro Padre, quien los creó a todos, para eso, para buenas obras, para buenas cosas, y obviamente de cada cual depende cómo se permite transformar su mente, sus pensamientos, su corazón, para llevar dentro de su corazón buenas cosas, buenas palabras y buenas intenciones para que se cumpla lo que dice: de la abundancia del corazón habla la boca, y ese fruto bueno sea buenas palabras y buenas acciones y resultados de bendición y de bien para todos. De bien se refiere a hacer el bien, ¿cierto? Y obviamente de bendición, obviamente lo que edifica y es el deseo y el corazón de Dios, y desde lo que es Él como ser supremo, único, ¿cierto? Poderoso, irrepetible, grande y majestuoso sobre cada ser humano, que quiere bendecir a su creación y que su creación misma tiene que reconocer que su bendición Él la envía para todos, y cada cual decide si quiere estar en bendición o si quiere estar lo contrario a la bendición, que es la maldición. Porque, como he dicho en otro momento, he compartido que es maldición, que maldición es maldecir, y quien vive maldiciendo no es porque diga palabras vulgares o palabras, ¿cierto?, que generen situaciones molestas, sino también maldecir es, como dice la misma palabra, mal decir. Usted está diciendo mal de alguien, está diciendo mal de algo y está diciendo cosas que no son las correctas o las verdaderas frente a algo, pues se está creando para sí mismo su maldición, porque se está maldiciendo a sí mismo. Cuando alguien maldice de otro, se está maldiciendo a sí mismo. Entonces eso es para reflexionar. Y bendiciones para todos. Les bendigo a todos, a cada uno y a cada una, y que Dios sea hablando a través de cada mensaje a sus vidas, a sus corazones, y obviamente no dejar de orar y buscar la presencia de Dios con su palabra, donde encontramos sus promesas, su verdad, y encontramos lo que Él verdaderamente quiere para su creación y cuál es su propósito y todas las promesas que Él nos da para que cumplamos su voluntad y sus planes, que son perfectos. Y obviamente, como Él es perfecto, busca en cada ser humano que busque perfeccionarse en todo lo que haga. No se conforme con decir que ya está haciendo las cosas bien, sino que cada situación que pueda, o en cada momento o en cada acontecimiento, pueda hacerlo de manera excelente, como digo, no para ser visto por los demás, sino primeramente por Dios. Obviamente que va a ser de bendición, ¿no? El actuar de esa manera. Entonces, bendiciones para todos, y que se cuiden mucho, se sigan cuidando con todos los protocolos respectivos, y además en su salud se cuiden cada uno en el ejercicio de su cuerpo, de su mente, y obviamente procurar que esa bendición que Dios da, que son los alimentos, la gente no entre en maldición cuando retienen los alimentos o retienen las formas de que lleguen a los hogares y a las familias, porque eso es entrar en maldición también.
cuando las personas retienen los alimentos, porque los alimentos son la fuente de vida dada por Dios en su creación. Y el limitar la forma de que lleguen a los lugares que necesitan llegar, obviamente, como les decía, es como decirle a Dios un desprecio por la bendición que Él está mandando y la provisión que está dando, y es como despreciar a Dios y desafiarlo a Él, ¿no? Frente a todo lo bueno que Él nos brinda y nos ofrece a cada ser humano en cada uno de los estados en los que se encuentra, en las situaciones, en los momentos en los que esté. Obviamente que le da esa oportunidad de bendecirle con el alimento, que es el sustento para todos los seres humanos, y Él obviamente, como así dice, como sale el sol para buenos y malos, para justos e injustos, asimismo Él también envía esa provisión y ese alimento para que los seres humanos lo reciban, porque es su mano ahí poniendo su mano de bendición. Entonces por eso digo que quien acarrea entrar el mal cuando utiliza formas para retener alimentos y este tipo de cosas y afectar la salud o la vida de las personas e inclusive de los mismos animales, está atentando contra la divinidad, no ni siquiera contra solo los seres humanos y sus beneficios y sus derechos, sino también contra la divinidad. Entonces ahí cada cual mira cómo tendrá que rendirle cuentas a Dios por todo. Entonces bendiciones para cada uno de ustedes y cada una, y Dios los guarde, y sigamos orando, porque recuerden el poder que hay en la palabra de Dios y lo que Él nos enseña de su palabra, para que quienes aún no están en sintonía con buscar su palabra y leerla, los invito a ellos y a ellas, y también a que además en la oración encuentren la respuesta que Dios tiene para cada situación. Entonces Dios les guarde y bendiciones. Y espero, Dios mediante, compartirles en otro mensaje un nuevo tema y algo que pueda llegar a sus vidas y sea edificación para todos y para todas.